Hola, soy Humberto Polar, director creativo general de Mayo Draft FC de Perú. El proyecto, bueno, está súper bien, por supuesto, si no, no estaría participando, si no me pareciera un buen proyecto. Me parece clave que haya un puente entre las expectativas de los estudiantes y las expectativas de los que necesitamos profesionales nuevos entrando. Entonces, normalmente hay desencuentros importantes, no hay muchos criterios eh, unificados a la hora de entrevistar o por qué seleccionar a las personas que vienen. Buscamos talento, pero el talento tiene puntos o sea, niveles de desarrollo muy distintos, y está bien que Telonero actúe como una interfase entre estas dos expectativas, ¿no? Las que necesitan trabajar y los que necesitamos profesionales. Bueno, pues podría ser diplomático y decir que no, pero sí, porque esencialmente no hay casi en el ámbito universitario, por lo menos en los países donde yo he vivido y he trabajado, un nivel, digamos, de formación sobre todos los aspectos de la publicidad, tal como se ejerce profesionalmente. Siento que hay carencias no solamente, a veces la crítica es que hay escuelas de publicidad donde los que te enseñan no son publicistas en vigencia o en actividad, porque precisamente no pueden enseñar porque están trabajando, ¿no? Pero hacia eso no va mi crítica, que es cierta. Y hay institutos de publicidad, hay academias, hay escuelas temporales, hay programas que suplen un poquito eso, enganchando a algunos profesionales en ejercicio. Yo, por ejemplo, doy clases en un lugar en Lima que no es de una universidad ni de una escuela, es una, bueno, sí, es una escuela pequeña, digamos, ¿no? Pero me parece interesante. Pero esa no es mi crítica va hacia que el defecto en la academia me parece estar principalmente en no crear un marco teórico un poco más contemporáneo para la publicidad. Creo que en el periodismo, en general en el análisis de los medios, en la teoría de los medios, y por supuesto en la sociología y en la psicología y en otras disciplinas, en otras ciencias humanas, hay marcos teóricos, hay debates, hay posiciones, eh, hay investigación y elaboración de teorías. En la publicidad hay muy poco de eso, ¿no? Por ejemplo, uno puede recurrir a diferentes planteamientos teóricos en el periodismo y puede tener referentes. No puede tener referentes de reportería, referentes de periodismo político, referentes de periodismo histórico, cultural. En la publicidad no hay una sistematización de esos conocimientos. ¿Por qué la universidad no le da un poco más de visión, de estructurar eso? Por ejemplo, ¿por qué no hay más investigación sobre las tendencias de la publicidad contemporánea, los diferentes tipos de servicios? Probablemente la academia piense que la publicidad es algo frívolo, es algo utilitario, es algo completamente mercantil, y bueno, en parte lo es, pero en parte, y una parte muy importante, ya no lo es. La publicidad tiene tanta influencia en la sociedad como los medios. La gente ve por igual y muchas veces contra su voluntad publicidad como programas. Bueno, los programas los ve por voluntad propia muchas veces, pero tiene una actitud pasiva frente a ellos. Y por otro lado, quien está estudiando de una manera un poco más cruzada contra otras teorías y otras disciplinas sociológicas, lo que sucede en la distribución del contenido de hoy. O sea, simplemente la existencia del Internet ha puesto un elemento de evaluación de lo que sucede en la comunicación demasiado importante como para ser ignorado o ser visto de una manera completamente instrumental, funcional. O sea, ¿cómo se hace para hacer publicidad en Internet hoy en día? Esa no es la discusión. La discusión es cómo la naturaleza humana está siendo condicionada por la manera en la que consumimos la información, cómo la buscamos y cómo interactuamos con ella. Esa es para mí la crítica a la academia, más que, no me enseñan creativos buenos, sino malos. No, bueno, eso es una cosa que se puede subsanar, pero creo que la publicidad
después de un siglo de ejercicio merece una sistematización de su corpus, de la manera como funciona. La publicidad necesita más teoría. Y lo digo como un publicista que hago un montón de cosas prácticas que podría sumarme a esas voces que dicen la teoría no importa nada. No, sí importa, la buena teoría. La mala no sirve para nada, pero la buena teoría importa mucho. Sin teoría no habría ciencia, sin teoría no habría avance, no habría medicina, no habría física. Entonces, ¿por qué no aplicarlo a la publicidad? Bueno, presentar un portafolio es todo un arte, ¿no? No diría que hay una regla, no diría que hay un template, o sea, una estructura para hacerlo. Yo creo que un portafolio, así como una presentación creativa, debe ser hecha pensando en tu audiencia, pensando en la persona que se va a sentar frente a ti. Creo que si vas a tener una entrevista en una agencia y vas a hablar con un director creativo, vale la pena que investigues un poco con quién vas a hablar. Cuáles son los buenos directores creativos. Normalmente están perfilados hoy en día todo se puede saber sobre qué les interesa, qué tipo de trabajo hace su agencia. Entonces, en ese sentido, si tú realmente pretendes que te contraten, tienes que poder demostrar que tienes algo que aportar al equipo que esa persona dirige. Porque si no tienes nada que aportar, el primero que se va a dar cuenta es él. O sea, tú crees que sí, pero él se da cuenta inmediatamente que no. Pero si tú piensas bien y dices, yo puedo aportar algo a este equipo y no solamente que quiero trabajar ahí, pon los avisos que tú sientas que aportan a la manera de pensar de ese director creativo, ¿no? Y saca las que definitivamente van a crear una distorsión sobre la impresión que quieres que tenga de ti, porque pues hay muchos trabajos que, o sea, no por tener 20 trabajos en tu portafolio un director creativo va a pensar que eres más interesante. Probablemente lo que puede pensar es que te has equivocado 17 veces y has acertado 3. En cambio, si pones 5 trabajos que realmente son espectaculares y que revelan una manera de pensar, probablemente él se va a quedar en la cabeza con hay 4 trabajos buenos y uno malo, o sea que el tipo tiene una tendencia a pensar bien, ¿no? Fuera de eso, haz la presentación de tu portafolio una experiencia divertida para la persona que está sentada frente a ti, que probablemente no tiene tiempo, probablemente está ocupada y probablemente está necesitando resolver algo rápido y contratar a alguien bueno. Haz que esa media hora o esa hora que te concede sea divertida. ¿Cómo? Bueno, ya te lo dejo a tu creatividad si es que eres creativo y quieres solucionar ese problema. Bueno, las futuras generaciones tienen yo diría que es importante ver a las futuras generaciones en nuestra profesión alineadas con las oportunidades que la profesión provee hoy en día. La publicidad ha cambiado muchísimo en el sentido de que ya no se trata de hacer un comercial de televisión, y eso es un cliché que se repite y se repite. Un momento, estoy en una entrevista. ¿Está Humberto? Yo soy Humberto, sí. Él está buscando Santiago. Santiago, ya, ¿qué pasa un momentito que me espere por ahí? Gracias. Lo que estaba diciendo, a ver, repíteme la pregunta. ¿Cómo ve las futuras generaciones y la creatividad colombiana? Ya. Futuras generaciones. Las futuras generaciones, yo espero de las futuras generaciones lo mismo que espero de las antiguas, que es talento, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, hay una oportunidad interesante para las nuevas generaciones, y es que hoy en día tú puedes ver las repercusiones de lo que haces mucho más rápido que antes. Me explico, cuando uno genera una cosa a través de una pieza publicitaria, cualquiera de los diferentes medios de la inmensa opción de medios que hoy existe, tú puedes saber mucho más rápido que antes si tiene resultado o no. Entonces, y si tu pensamiento está bien enfocado o no, tú puedes recibir feedback inmediato a través simplemente del internet, de las redes, de las diferentes maneras de investigar hoy en día lo que piensa la gente. Entonces, creo que las nuevas generaciones tienen una oportunidad que nosotros no teníamos, que es en tener un nivel de autocrítica mucho más profundo, porque tu feedback es mucho más rápido. ¿Me dejo entender? Alguien puede
o sea, un creativo de la nueva generación puede perfectamente ir perfeccionando su manera de pensar a través de la prueba y el error, mucho más que antes, ¿no? ¿Y a qué me refiero? A que muchos de creativos de nuestra generación vivíamos realmente en una burbuja, en una torre de marfil. Nuestras únicas referencias eran los anuarios de los diferentes clubes de creación del mundo, el One Show, el de Sao Paulo, el book del Clio, ¿no? Los reels de Cannes que podíamos, estoy hablando de los 80s y los 90s, ¿no? Que podíamos tener a disposición, shots, que era una suscripción que llegaba en VHS a la agencia cada mes y medio, 2 meses. Eso era nuestra referencia con el mundo. Así nos enteramos, y yendo a Cannes todos los años y mirando, o sea, teniendo un empacho, pues una sobredosis de publicidad que se quedaba en tu cerebro por el año siguiente. Esa era la manera. Pero eso era, o sea, era engañoso, vivías encerrado en unos referentes, trabajando todo el día sin saber lo que pasaba, sin tener el feedback de qué tan bueno era tu trabajo de una manera más rápida. Hoy en día eso no existe, o sea, hoy de verdad todos podemos tener acceso a las cosas buenas en tiempo real y perfeccionar nuestro nivel de autocrítica. Eso es bien importante. Entonces yo espero de las futuras generaciones que sean mucho más formadas, que sean mucho más autocríticas, que sean mucho más experimentales, que no tengan miedo al ridículo como antes. Claro, pues si teníamos la oportunidad de hacer un comercial cada 2 meses o un comercial cada 3 meses, el miedo a hacer una cosa mal hecha era terrible, ¿no? O sea, el miedo al fracaso era total. Había muy pocas oportunidades para brillar. O un comercial cada mes si estabas en una agencia que producía mucho. Pero hoy hay muchas maneras de hacer cosas y de probarlas. Y eso creo que está generando, tiene que generar una nueva hornada de creativos más expertos, yo diría, con más confianza en sí mismos. No tengo tanto contacto con la creatividad colombiana como quisiera. Como, bueno, todos saben, yo trabajé aquí hasta el 2003, ¿no? Y después, bueno, seguí siendo socio de Globos SP3 hasta el 2008 más o menos. Entonces, esa era bueno, viviendo y trabajando acá, obviamente, todo lo que sabía era de la publicidad colombiana. Pero después me alejé bastante del día a día de Colombia. He visto cosas muy buenas en los festivales y hechas por muchos amigos míos. Y pienso que hay una, digamos, hay una madurez, hay un orgullo en el trabajo colombiano, que uno ya lo puede ver en diferentes agencias haciendo cosas buenas. Está bien, eso siempre va a estar bien. El tema es cuáles son las ideas colombianas que trascienden al mundo, ¿no? Que eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, y en este momento lo podría decir de México en su momento, donde estuve muchos años, o ahora lo digo de Perú, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? He visto cosas que han tenido un impacto en la publicidad mundial y que han hecho historia, como la de mis queridos ex socios Sokolov y Samper, y lo que la agencia ha hecho en Globos SP3 con las diferentes operaciones para el Ministerio de Defensa. Pero la idea es que haya más de esas cosas, ¿no? He visto cosas buenas de Coca-Cola, he visto cosas buenas llegando a ser comentadas por influyentes en la publicidad mundial. De eso es de lo que se trata hoy en día, ¿no? Creo que yo no voy a mencionar la absolutamente estéril discusión de los truchos o los no truchos, porque efectivamente el que hoy en día dedica su energía a hacer truchos está estancado en una época en la que eso de alguna forma era una manera de avanzar, y hoy en día es no solamente innecesaria sino nociva y distorsiona completamente la naturaleza de nuestro trabajo. Digo, creo que depende, ¿no? Depende de qué entiendes por un creativo. Si hablamos de personas creativas, o sea, de la disposición humana genética de la creatividad, porque hay, digamos, estudios, y de hecho la lingüística últimamente se ha acercado mucho al estudio de la capacidad cognitiva del cerebro, o sea, de la neurología y disciplinas
disciplinas de la ciencia y de la medicina, para poder explicar que la capacidad del lenguaje es la capacidad de generar sintaxis, es algo innato, y la capacidad de generar sintaxis es algo que tiene un paralelismo con la capacidad creativa del ser humano. O sea, a lo que me refiero con sintaxis es a esta capacidad infinita del ser humano de generar oraciones y combinaciones entre palabras, respetando género, número, ¿no? O sea, como hablamos, como habla un bebé, ¿no? Un bebé de un año y medio, tiene una capacidad infinita de generar oraciones con un input mínimo. Bueno, eso es la capacidad creativa del ser humano. Entonces, y eso tiene correspondencias en la capacidad de resolver problemas, la capacidad de pensar espacialmente, la capacidad de generar arte el arte como una herramienta cognitiva, como una manera de conocer y explicar el mundo. Entonces, mi respuesta es, en ese punto de vista, la persona nace creativa, todos nacemos creativos, y hay un talento que es una predisposición especial de tu inteligencia, de la manera como tu inteligencia opera. Todos somos inteligentes, pero nuestras inteligencias operan de manera distinta según cada persona, y hay personas en las cuales la creatividad opera en alianza más grande, en una alianza mayor con el talento artístico, con el talento expresivo, con la mímesis, ¿no? Lo que Aristóteles llamaba la mímesis, la capacidad mimética de poetizar, de convertir en metáfora una verdad que no nace metafórica, sino que nace evidente, a ese tipo de cosas. Entonces hay un talento que hace que algunas personas tengan una predisposición a la comunicación, al arte, al diseño, ¿no? Que a la ciencia o a las ciencias exactas, ¿no? O a otro tipo de cosas. Ahora, el creativo publicitario, esa es otra parte de la respuesta, eso es una profesión. Si llegas a interesarte por la creatividad publicitaria es probablemente porque tienes esto de lo que acabo de hablar en tus genes, si no, no te interesarías. Pero el creativo publicitario, eso es un oficio que se aprende, que tiene técnicas, que tiene normas, que tiene historia que tienes que conocer, que tiene tanto estudio detrás, o tiene que tener tanto estudio detrás como lo puede tener un piloto de avión o como lo puede tener un ingeniero petroquímico. O sea, se estudia, el creativo se hace y hay que estudiar mucho. No es un refugio para gente ociosa y desubicada en la vida que se puede ganar la vida haciendo cosas de su imaginación y escribiendo titulares ingeniositos, ¿no? Eso no es, hay mucha responsabilidad en la publicidad. Como lo dije hace un momento, nosotros ponemos cosas que ve mucha gente. Tenemos que tener respeto por la sociedad, tenemos que tener nociones de sociología, nociones de política, nociones de psicología, y es un camino muy académico, yo diría. Que no se haga no significa que no lo sea. Para mí, el creativo se tiene que formar con muchísima seriedad. Bueno, yo tengo una profesión paralela que la he hecho por muchísimos años como artista visual, y como artista visual con énfasis en lo electrónico. Y eso me ha llevado a también tener una carrera paralela como músico electrónico. Hago música experimental y hago diferentes subgéneros de la electrónica, pero están muy ligados a mi trabajo como videoartista, y también como empecé por el campo del videoarte y he hecho otras cosas relacionadas con el arte contemporáneo, como instalaciones, como dibujos, como piezas de audio sonoro. En general tengo como una línea de trabajo que es una combinación de arte con música, en la cual me va bastante bien y lo hago con mucho foco, ¿no? Tanto el mismo foco que tengo en la publicidad lo tengo en ello. Y ya, digamos, cosas que podrían llamarse un poco más intereses, ¿no? Que a los que no les dedico tanto tiempo, pero hago algo de eso. Bueno, doy clases, me interesa mucho la academia, y estoy retomando estudios de lingüística, que era lo que yo estudiaba en la universidad, cuando estudiaba en la universidad, y estoy buscando actualizarme en cosas que la teoría lingüística ha descubierto en los últimos 30 años que no voy a la universidad, pero que son súper interesantes. Entonces nuevamente voy como alumno, doy clases, pero también
también estudio en la universidad y estoy actualizándome en teoría lingüística. Bueno, el concepto es el corazón de cualquier idea, ¿no? O sea, lo que separa a una idea de una idea publicitaria es que la idea publicitaria responde a un concepto central. Entonces es lo que está en el corazón de la idea, ¿no? El racional para mí es la explicación con la que tú tratas de sustentar frente a alguien que no eres tú la idea que está en tu cabeza, ¿no? O sea, es una argumentación, pero no que traiga en sí, o sea, digamos el concepto y la ejecución. El concepto es el corazón del bombón y la ejecución es el chocolate que está alrededor, ¿no? O sea, tienes que morder a través de la ejecución para llegar a la nuez, para ponerlo en metáfora bombonesca. Y el racional, pues es cómo le explicas a alguien que es un bombón. Pero sí, no tengo más que decir en ese sentido. Mi proceso creativo es bastante, digamos, ordenado. Necesito mucho input, mucha información y alimentación de parte del planning, de parte del cliente, de parte de cuentas, de parte de todas las digamos, las partes involucradas, valga la redundancia, en la publicidad, ¿no? No creo en los chispazos, en la inspiración, sino creo en leer muchísimo y documentarme muchísimo y mirar muchísimo sobre el problema que se está tratando de resolver. Y después, como supongo que dirán muchos creativos, lo que hago es que dejo que toda esa información se decante y después se van dando cruces espontáneos en mi cabeza con otras cosas que tengo como referentes. Una cosa bien importante es que trato de ponerme en los zapatos de las personas que van a escuchar el mensaje y de pensar siempre que lo menos que le importa a la gente es el producto que yo le voy a dar, a menos que se trate de una medicina o algo que es de vida o muerte, ¿no? Pero esa importancia que suelen darle los clientes al rol del producto en la vida del consumidor, yo siempre trato de cruzarla con lo que es la experiencia de hablar con gente en la vida cotidiana y entender hasta qué punto las marcas no son algo relevante en su vida. Entonces nosotros tenemos que explicar esa relevancia, ¿no? Y esa relevancia tiene que ser profundamente honesta. No puede ser una relevancia inventada, una relevancia que yo impongo porque el PowerPoint lo dice. La publicidad que funciona es porque, y las ideas que funcionan son porque recogen la verdad y se nutren de la verdad. ¿Cuál es la verdad de una marca con respecto al consumidor? Pues siempre hay una verdad. A veces no es la verdad exagerada que los estudios tratan de inferir, como si efectivamente la gente estuviera todo el tiempo pensando en marcas, pero ciertamente hay una influencia de las marcas en la vida. Entender eso es lo que para mí es crucial en el proceso creativo. Cuando yo entiendo eso, ya lo más fácil es sacar una idea. Leer, ver cosas, ser muy inquieto, no hay shortcut, o sea, no hay un camino corto para ser una persona culta, y los publicistas tenemos que ser personas cultas. No me refiero a la cultura, digamos, académica de saberse las 9 sinfonías de Beethoven, pero la cultura la básica, que significa entender el mundo en que vivimos, entender los procesos sociales, políticos, culturales, entender de dónde viene un pueblo y hacia dónde quiere ir. O sea, la cultura básica de ser un comunicador. Y eso sí está en YouTube, en muchos casos, pero en muchos casos está en libros. Está en libros donde se ha recogido por gente muy interesante, muy inteligente, que ha investigado muchísimas de las respuestas a la vida diaria, ¿no? O sea, hay que ser un analista voraz de la cultura en que vivimos para ser un buen profesional. Es que eso yo nunca sé cómo responder a esa pregunta cuando me la hacen, porque el nivel del festival es el nivel, o sea,
nunca entiendo cuando un montón de amigos míos que los encuentran afuera dicen, oye, este año está muy bajo. Yo no sé, o sea, siempre está bueno, porque ahí ves reunidas las cosas más chéveres del mundo. Y todo año es distinto. Yo también, conforme me hago más viejo, voy perdiendo la memoria inmediata o la memoria reciente. Ya no me acuerdo mucho de lo que pasó el año pasado. Además hay tanta publicidad que ver que nada, pues el cerebro ya no retiene. Yo siempre aprendo mucho en Cannes, siempre me la paso bien porque voy con la actitud de aprender y además siempre me reencuentro con muchísimos amigos que tengo alrededor del mundo y es una experiencia muy rica. Pero a mí Cannes nunca me decepciona, porque siempre voy con la idea de que algo voy a aprender porque ahí está, hay mucho cerebro de gente que yo respeto metido, ¿no? Pues ya una idea como esa surge de ser inquieto, ¿no? Esa idea que la hicimos con Alejo Aponte, que es colombiano, y con un director de arte argentino que se llama Juan Donalicio, sale de pensar como ingeniero y no pensar como publicista, ¿no? O sea, era un panel que tenía que cumplir con una función que es anunciar en el camino de las playas del sur en el verano la admisión de la Universidad de Ingeniería de UTEC, que es una universidad nueva que compite con universidades muy establecidas que tienen 80 años, 90 años, como la Universidad Católica, como la Universidad Nacional de Ingeniería, universidades de altísimo nivel donde han salido todos los grandes ingenieros del país. Y era convencer digamos, a chicos que querían ir a estudiar en una universidad privada de ingeniería de que UTEC, que es una universidad que tiene un nivel muy alto, pero es nueva, tiene 1 año y medio, o sea, estaba a la altura de estas otras universidades. Si yo fuera papá y mi hijo quiere ser ingeniero, le digo, anda a la Católica, anda a la uni, no vayas a una nueva, vamos a ver qué pasa en unos años. Entonces, ese era el problema más grande que teníamos que resolver. Y lo que decidimos es resolverlo no diciendo nada sobre la ingeniería, sino haciendo ingeniería. Ese fue el razonamiento, bien simple. Que tiene que ver con lo que te dije hace un rato. Vamos a ponernos en los zapatos de la gente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y el espacio era eso, era un panel contratado para el verano, en una zona de alto tráfico. Bueno, pues veamos qué hay alrededor, qué había alrededor de ese panel, desierto. Y leyendo e investigando es que llegamos a esta verdad que la descubrimos haciendo un poquito de research sobre las soluciones que podrían haber para los problemas que la ingeniería le aporta al mundo, bueno, la crisis del agua. Y resulta que descubrimos que en el Perú hay un fenómeno que es que la condensación de la humedad es del 98% promedio, pero la precipitación es de 0.5, o sea, no llueve. O sea, en el desierto del sur de Lima, que es un desierto así de dunas, árido total, hay una concentración muy alta de humedad. Y descubrimos que había una máquina que habían unos esfuerzos que ya se habían hecho de atrapar agua, pero no potable. Y descubrimos que había un proceso de ósmosis inversa en una máquina que podía generar agua potable. Y eso lo cruzamos contra el hecho de que unas comunidades muy pobres viven alrededor de ese panel, que además es gente invisible, porque tú vas en esa carretera, vas hacia los balnearios del sur donde tiene sus casas de playa la gente acomodada, con la gente de clase media alta. Entonces había una cosa social muy fuerte en combinar todos esos factores para generar esa idea. Obviamente no hubiera salido nunca si no hubiéramos leído mucho sobre las soluciones que la ingeniería le está ofreciendo al mundo, y si no hubiéramos también tenido la información sobre esa máquina, y si no hubiéramos pensado como ingenieros, ¿no? Si hubiéramos pensado como publicistas, de pronto todavía estaríamos viendo de hacer un diseño espectacular de una idea muy conceptual, ¿no? Y nunca hubiéramos llegado a eso. Sí, la idea, bueno, el cliente, digamos, lo ha dejado porque eso tenía la función de cumplir 3 meses de temporada de verano, y ahora va a quedarse permanentemente todo por unos años. Y la idea es de pronto generar algunos otros. Entonces, eso ya lo tienen que decidir ellos, pero por supuesto la fama que le ha traído eso a la universidad, los resultados que le ha traído
de que ahora los chicos ya lo ven a UTEC como una opción deseable para estudiar ingeniería, los tiene muy entusiasmados, ¿no? Y la idea es poder hacer, no necesariamente más de esos paneles, de pronto sí, pero otras evidencias de cómo la ingeniería puede transformar el entorno. Y estamos trabajando como agencia prácticamente, cuando trabajamos en UTEC es a pensar como ingeniero, ¿no? Y por eso nos juntamos mucho con los profesores, con los estudiantes de la universidad. Es bien chévere, es una cuenta increíble. Un par de meses, yo diría, trabajando un par de meses, más la implementación que fue otro par de meses. Fue un trabajo hecho con tiempo, con bastante... Bueno, el panel, o sea, en agosto ya sabían que tenían que poner un cartel en diciembre, ¿no? Que es cuando se pone la temporada de verano en Lima, es de diciembre a marzo. Y los exámenes de admisión de la universidad son empezando en marzo. Entonces, los paneles de esa carretera funcionan, digamos, en la temporada de verano. Pero ya en agosto sabían que habían contratado, nos dieron la información, nos dieron el brief y tuvimos tiempo, bastante calma para ir pensando en la mejor idea. Entonces digamos que agosto y septiembre generamos esta idea, la presentamos, el cliente le entusiasmó, la cotizamos, la produjimos todo octubre, todo noviembre y estuvo diciembre al aire con pruebas, hubo que hacer varias pruebas, ¿no? Porque al principio las máquinas no se conectaban bien, hubo que hacer... Era un trabajo de ingeniería, prueba y error. Claro. Mira, bueno, va a sonar medio pedante lo que te voy a decir, pero pues o sea, yo he ganado leones en 4 agencias distintas, ¿me entiendes? En 4 países distintos. No, en 3. En Colombia, aquí gané con Macán y bueno, mi agencia, yo no estaba, pero la agencia que yo fundé ganó varios leones. En Colombia, en Ecuador, en México gané con Lowe y ahora con Mayo. Entonces, no es que, o sea, no es que, digamos, mi trayectoria o mi reputación se ve más o menos afectada. Creo que generalmente todo el mundo sabe que soy un creativo competente, digamos, ¿no? Pero lo que sí ha cambiado muchísimo mi vida es que ahora yo tengo una cruzada personal por a mi equipo y a la gente a la que puedo dirigirme, como en este caso que me dirijo a muchos estudiantes, decir la publicidad tiene que tener una mirada hacia la sociedad, cual fuere, ¿ya? Pero tiene que mirar a la sociedad. O sea, hoy en día tú no te puedes dar el lujo de hacer publicidad y tirar algo y darte media vuelta y no tener repercusiones. Todos nosotros podemos medir el resultado de nuestra publicidad gracias a que el internet te permite tener feedback de inmediato. Hoy en día pasan cosas como una campaña que ha sucedido en Perú donde para un producto que no voy a mencionar, por tener estereotipos raciales de los típicos suecos, daneses de ojos azules, o sea, chicos en el Perú en un comercial todos son blancos, de pelo rubio, de ojos verdes, ¿no? A eso antes se podía hacer con total impunidad, ¿no? Y hoy en día tú haces eso e inmediatamente un movimiento de resistencia muy fuerte critica tu marca y difunde la información de por qué o sea, por qué solamente los estereotipos así son las personas que pueden tener una vida feliz o exitosa. Y también puedes perfectamente ver que hoy en día tú haces algo sexista donde salen unas chicas tetonas bailando para cualquier producto, ponle cualquier producto e inmediatamente vas a tener una respuesta de la gente que puede convertirse en algo grande y masivo diciendo eso es sexismo y eso es una manera baja de hacer publicidad. Si todavía hay anunciantes que dicen a mí no me importan porque lo que me importa es la masa embrutecida, eso es darle la espalda a la sociedad de una manera muy peligrosa y eso se puede volver muy fuerte, ¿no? O sea, creo que entonces estos premios me dan de pronto la credibilidad que necesitaba para decirle a mis colegas o a los chicos que trabajan conmigo, a los chicos que quieren ser publicistas, hacer publicidad con sentido social y dejar los estereotipos paga. O sea, es un buen negocio para el cliente, es un buen negocio para la agencia, es un buen negocio para el planeta porque estás haciendo algo que no trae más polución, no me refiero necesariamente a la contaminación, sino a la polución de lo que se dice en el ambiente, pues vivimos en un ambiente completamente saturado de mensajes.
hay que tener una mirada hacia la sociedad en la que se vive. Hay que ser publicista es algo que tiene mucha responsabilidad. No es para uno vestirse de hipster y emborracharse y ganar y pagando caro sobrepreciados. Eso no es ser publicista. Publicista es ser una herramienta de cambio. Uno puede ser herramienta de cambio. Trabajamos con varios en la agencia, pero bueno, ahorita la campaña que hicimos para Ponle Corazón, para la Fundación Peruana del Cáncer, que es esta colecta que se llama Ponle Corazón, que trabajamos con los presos de una cárcel, fue una cosa Y es muy bonita. Sí, una cosa muy polémica, pero bastante efectiva, y eso nos ha funcionado muy bien. Y bueno, sí trabajamos para algunas causas sociales, pero digo, eso es un poco más, no es que sea más fácil, pero es un poco más predecible que hagas eso para ONGs. Lo interesante es incorporar la mirada social a la publicidad comercial, que hay clientes que lo están haciendo. Por ejemplo, ahorita hicimos una campaña para supermercados Metro, una campaña de radio, que se puede ver el caso lo tenemos en la página de la agencia y en YouTube, que es una campaña de radio, son spots de radio, no es un caso, son spots. Pero en el video está explicado cómo en esos spots que están hechos para una promoción de personas mayores de 65 años, que es una promoción de descuentos en los miércoles, se le da descuentos a la tercera edad, 10% en todo. Y esa campaña está hecha utilizando, digamos, las cosas que más valoran las personas mayores de 65 años, dándoles como un valor a lo que ellos en este momento recuerdan, que es muy diferente a la manera en que se distribuye la información entre la gente que tiene redes sociales y todo, ¿no? O sea, es una especie de homenaje a la manera antigua de haber escuchado la radio. Y estamos trabajando bastante en redes para explicarle a la gente joven que, digamos, las personas mayores tienen, o sea, no porque las personas mayores escucharan las cosas en radio, significa que eso es viejo y aburrido. Para ellos era lo más valioso, para ellos era como hoy ver Facebook, ¿entiendes? Entonces es una manera de establecer una relación de respeto con los códigos de las personas mayores. Pero todo eso es una promoción de descuento, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces y es muy efectiva, porque por supuesto la promoción es para personas mayores de 65 que les ha encantado la campaña de radio, Sí. les ha encantado y están siguiendo eso porque les valora, les hace escuchar recuerdos de cosas que son importantes para ellos. A eso me refiero con que todo tiene una vuelta social si lo quieres mirar.